Hola, hola, amantes de las series turcas. Qué alegría tenerlos de vuelta en el canal. Espero que estén listos para un viaje lleno de pasión, intriga y drama, porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante universo de las series turcas que, según mis predicciones, van a explotar en 2025. Y no cualquier serie, sino las que prometen convertirse en un torbellino de emociones en tan solo 9 capítulos. Prepárense para descubrir historias de amor prohibido, traiciones impactantes y giros inesperados que los dejarán al borde del asiento. Antes de empezar, y si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para los fans de las novelas turcas como tú. No olvides que tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Con cada like y comentario alimentan nuestra pasión por descubrir y compartir estas joyas televisivas. Ahora sí, pongámonos cómodos porque el drama está a punto de comenzar. He estado investigando, analizando tendencias y escuchando sus peticiones para traerles una selección de 9 series turcas que, estoy segura, darán mucho de qué hablar en 2025. No son series que ya están emitiéndose, sino proyectos que, por la información que manejo, tienen todos los ingredientes para convertirse en auténticos fenómenos. Vamos a sumergirnos en los argumentos, los posibles protagonistas y las razones por las que creo que arrasarán. No se trata solo de tramas atractivas, sino de la capacidad de estas producciones para conectar con el público a un nivel emocional, abordando temas universales con un toque distintivo que solo las series turcas pueden ofrecer. Empecemos con la primera, El eco de las Estambules. Imaginen una serie ambientada en el corazón de Estambul, pero no en la Estambul turística que todos conocemos, sino en los barrios más antiguos y tradicionales, donde las costumbres ancestrales aún dictan las reglas. La serie nos cuenta la historia de Leyla, una joven y ambiciosa abogada que regresa a su barrio natal tras años de ausencia. Su objetivo es claro: defender a su familia de una acusación injusta que amenaza con desmoronar el legado que han construido durante generaciones. Leyla es una mujer moderna, educada y decidida, pero al volver a su origen, se enfrenta a un choque cultural que pondrá a prueba sus convicciones y la obligará a replantearse su identidad. Pero en su camino se cruzará Demir, un hombre enigmático y poderoso con un oscuro secreto que lo une a su familia. Demir es un hombre de negocios con conexiones en las altas esferas, pero también un hombre atormentado por un pasado que lo persigue. Su relación con Leyla estará marcada por la desconfianza, la pasión y una lucha constante contra las tradiciones que intentan separarlos. La atracción entre ellos es innegable, pero el peso del pasado y las diferencias sociales los obligarán a tomar decisiones difíciles que afectarán a sus vidas y a las de sus familias. Lo que hace especial a esta serie es su capacidad para retratar la dualidad de la sociedad turca, la modernidad chocando con las costumbres ancestrales, la ambición individual contra el peso del linaje. El guión explorará temas como el honor, la lealtad, el amor prohibido y la lucha por la justicia en un contexto cultural rico y complejo. Creo que el personaje de Leyla será especialmente atractivo para el público femenino, ya que representa la lucha por la independencia y la defensa de los valores familiares. Veremos a una mujer empoderada que desafía las normas sociales y se enfrenta a los prejuicios para proteger a los suyos. La elección de la actriz para interpretar a Leyla será crucial para el éxito de la serie. Se rumorea que la producción está considerando a nombres como Serine Isarkaya o Azalkaya, actrices con una gran trayectoria y un fuerte carisma. La siguiente en mi lista es Sombras del Bósforo. Esta serie tiene una premisa muy interesante. Una joven historiadora, Elif, descubre un antiguo mapa que podría revelar la ubicación de un tesoro oculto en el Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia y que ha sido testigo de innumerables imperios y culturas. Elif es una apasionada de la historia y una experta en descifrar códigos antiguos. Su vida cambia radicalmente cuando encuentra un mapa que perteneció a un antiguo navegante otomano y que, según sus investigaciones, podría conducir a un tesoro de incalculable valor. Pero no es el único que busca el tesoro. Un poderoso empresario, Kerem, también está tras la pista y no dudará en utilizar cualquier medio para conseguirlo. Kerem es un hombre ambicioso y sin escrúpulos, dispuesto a todo para alcanzar sus objetivos. Su pasado está lleno de secretos y su sed de poder lo convierte en un enemigo peligroso. Elif y Kerem se verán envueltos en una peligrosa carrera contra el tiempo, llena de misterio, intriga y, por supuesto, una inevitable atracción.
La serie explorará los rincones más emblemáticos de Estambul, desde el Gran Bazar hasta las antiguas cisternas bizantinas, creando una atmósfera mágica y misteriosa. Lo que me gusta de esta serie es su mezcla de aventura, romance e historia. El Bósforo es un escenario fascinante que ofrece infinitas posibilidades narrativas. La serie no solo nos mostrará la belleza de Estambul, sino que también nos sumergirá en su rica historia y sus leyendas. Además, creo que la química entre Elif y Kerem será explosiva, ya que son personajes muy diferentes pero con una fuerte conexión. Elif representa la inteligencia y la pasión por el conocimiento, mientras que Kerem encarna el poder y la ambición. Su relación será un juego de seducción y manipulación, donde ambos intentarán sacar provecho del otro. La tercera serie que les presento es El Jardín de las Rosas Negras. Imaginen un pequeño pueblo en la costa turca, un lugar idílico donde las rosas negras florecen a pesar de las adversidades. Este pueblo, aislado del bullicio de la ciudad, guarda secretos oscuros y tradiciones arraigadas. En este pueblo vive Aisé, una joven que sueña con escapar de su destino. Aisé es una joven hermosa y talentosa, pero su vida está marcada por la pobreza y la falta de oportunidades. Su sueño es estudiar en la ciudad y convertirse en una diseñadora de moda, pero su familia no puede permitírselo. Su vida cambia cuando conoce a Murat, un hombre misterioso que llega al pueblo buscando refugio. Murat es un hombre atormentado por su pasado, que huye de la ciudad para encontrar paz y tranquilidad en el campo. Entre ellos surge una conexión instantánea, pero su amor estará prohibido por las diferencias sociales y los secretos que ambos ocultan. Aisé y Murat se enfrentarán a la oposición de sus familias y de la comunidad, que no aceptan su relación. Su amor será puesto a prueba por las intrigas, los celos y los prejuicios. El Jardín de las Rosas Negras es una historia sobre el poder del amor para superar las barreras sociales y los traumas del pasado. La serie explorará temas como la discriminación, la violencia de género y la lucha por la igualdad en un contexto rural y conservador. Creo que esta serie resonará con el público por su belleza visual, su atmósfera melancólica y su mensaje de esperanza. La fotografía de la serie será fundamental para transmitir la belleza del paisaje y la atmósfera opresiva del pueblo. La música jugará un papel importante para crear una atmósfera emotiva y envolvente. Ahora, prepárense para una dosis de intriga política con La promesa del sultán. Esta serie nos transporta al Palacio Otomano, donde las intrigas, las conspiraciones y las luchas por el poder están a la orden del día. La historia se centra en Dilara, una joven esclava que se convierte en la favorita del sultán. Dilara es una joven inteligente y ambiciosa, que utiliza su belleza y su astucia para ascender en el harem. Su ascenso al poder despertará la envidia y la ambición de las otras mujeres del harem, que no dudarán en utilizar cualquier artimaña para derrocarla. Dilara deberá aprender a jugar el juego del poder para protegerse a sí misma y a aquellos que ama. La serie explorará la vida en el harem, las costumbres y tradiciones de la época otomana, y las luchas internas por el control del imperio. Esta serie promete ser una combinación explosiva de drama histórico, romance y suspense. Los escenarios serán fastuosos y detallados, recreando la atmósfera lujosa y opulenta del Palacio Otomano. El vestuario será espectacular, con trajes elaborados y joyas deslumbrantes. Creo que el personaje de Dilara será fascinante, ya que representa la fuerza y la astucia de una mujer que lucha por sobrevivir en un mundo dominado por hombres. Dilara no se dejará intimidar por sus enemigos, y utilizará su inteligencia para superar los obstáculos y alcanzar sus objetivos. La quinta serie en mi lista es El secreto del maestro. Nos adentramos en el mundo del arte con esta serie que cuenta la historia de Deniz, una joven restauradora que descubre un misterioso cuadro en un anticuario. El cuadro esconde un secreto que podría cambiar la historia del arte turco. Deniz es una apasionada del arte y una experta en restaurar obras antiguas. Su vida da un giro inesperado cuando encuentra un cuadro que parece ser una obra maestra perdida. Deniz se asociará con Khan, un experto en arte con un pasado turbulento, para desentrañar el misterio del cuadro. Khan es un hombre enigmático y con un gran conocimiento del arte turco. Su pasado está marcado por la tragedia y la pérdida, lo que lo convierte en un hombre solitario y desconfiado. Su investigación los llevará a recorrer los rincones más escondidos de Estambul y a enfrentarse a peligrosos enemigos que quieren mantener el secreto del cuadro oculto. El secreto del maestro es una serie que combina el suspense, el romance y la pasión por el arte.
La serie nos mostrará la belleza del arte turco y nos sumergirá en el mundo de los anticuarios, los coleccionistas y los falsificadores. Creo que esta serie será especialmente atractiva para aquellos que disfrutan de las historias de misterio y los thrillers con un toque cultural. La trama estará llena de giros inesperados y revelaciones sorprendentes. La relación entre Deniz y Can será compleja y apasionada, marcada por la desconfianza y la atracción. Llegamos a la mitad de nuestra lista con La heredera del olivo. Esta serie nos traslada a un pequeño pueblo en la costa del Egeo, donde la familia de Mircea ha cultivado olivos durante generaciones. Tras la muerte de su padre, Is, una joven que ha vivido toda su vida en la ciudad, regresa al pueblo para hacerse cargo del negocio familiar. Is es una joven moderna y exitosa, que trabaja como ejecutiva en una importante empresa. Su vida en la ciudad es cómoda y sofisticada, pero se ve obligada a regresar al pueblo tras la muerte de su padre. Allí se enfrentará a la hostilidad de los habitantes del pueblo, que no la ven como una verdadera heredera. Is no conoce las costumbres del pueblo ni las técnicas de cultivo de los olivos. Los habitantes del pueblo la ven como una intrusa que no merece heredar el legado de su familia. Pero Is está decidida a demostrar su valía y a preservar el legado de su familia. En su camino se cruzará Ali, un joven agricultor que la ayudará a adaptarse a la vida en el pueblo y a descubrir el amor por la tierra. Ali es un hombre sencillo y trabajador, que ama la tierra y conoce todos sus secretos. Él ayudará a Is a conectar con sus raíces y a descubrir la belleza de la vida rural. La heredera del olivo es una historia sobre la importancia de las raíces, el amor por la naturaleza y la lucha por la supervivencia. La serie explorará temas como el cambio climático, la sostenibilidad y la importancia de preservar las tradiciones. Creo que esta serie resonará con el público por su belleza visual, su mensaje de esperanza y su retrato de la vida rural en Turquía. Los paisajes de la costa del Egeo serán impresionantes y la serie nos mostrará la belleza de los olivares y la vida en el campo. La siguiente serie en mi lista es El laberinto de las mentiras. Esta serie nos sumerge en el mundo de la alta sociedad de Estambul, donde las apariencias engañan y los secretos están a la orden del día. La historia se centra en Asl, una joven periodista que investiga la muerte de un famoso empresario. Asl es una periodista ambiciosa y comprometida con la verdad. Su investigación la llevará a descubrir una red de mentiras, corrupción y traición que involucra a las personas más poderosas de la ciudad. Asl deberá enfrentarse a peligrosos enemigos que quieren silenciarla y proteger sus secretos. El laberinto de las mentiras es una serie que promete mantenernos al borde del asiento con sus giros inesperados y su ritmo trepidante. La trama estará llena de suspense y acción, y Asl deberá utilizar su ingenio y su valentía para sobrevivir. Creo que esta serie será especialmente atractiva para aquellos que disfrutan de los thrillers con un toque de crítica social. La serie explorará temas como la corrupción política, el poder de los medios de comunicación y la lucha por la justicia. Estamos casi al final de nuestro recorrido con El precio del silencio. Esta serie nos cuenta la historia de dos hermanos, Emir y Can, que crecen en un orfanato tras la muerte de sus padres. Años después, Emir se convierte en un exitoso abogado y Can en un peligroso criminal. Emir es un hombre ambicioso y exitoso, que ha logrado superar su pasado y construir una vida mejor para sí mismo. Can, por el contrario, ha seguido un camino oscuro y peligroso, convirtiéndose en un criminal buscado por la policía. Sus caminos se cruzarán cuando Emir deba defender a Can en un juicio por asesinato. A medida que avanza el juicio, Emir descubrirá oscuros secretos sobre el pasado de su familia y el verdadero motivo de la muerte de sus padres. El precio del silencio es una serie sobre el poder del destino, los lazos familiares y la búsqueda de la verdad. La serie explorará temas como la redención, el perdón y la importancia de la familia. Creo que esta serie resonará con el público por su drama intenso, sus personajes complejos y su mensaje sobre la redención. Y llegamos a la última serie de mi lista, Las olas del destino. Esta serie nos traslada a un pueblo costero azotado por una fuerte tormenta. Tras la tormenta aparecen en la playa los cuerpos de dos jóvenes, Deniz y Elif. Nadie sabe quiénes son ni de dónde vienen. Deniz y Elif son jóvenes hermosos y misteriosos, que parecen tener una conexión especial con el mar. La policía iniciará una investigación para descubrir la verdad, pero a medida que avanzan las pesquisas, se darán cuenta de que Deniz y Elif no son quienes parecen ser. Las olas del destino es una serie que combina el misterio, el romance y el drama con un toque de fantasía.
La serie explorará temas como el amor, la pérdida y la conexión entre el hombre y la naturaleza. Creo que esta serie será especialmente atractiva para aquellos que disfrutan de las historias con un toque mágico y un final sorprendente. Y ahí lo tienen. Mi selección personal de 9 series turcas que creo que explotarán en 2025. Espero que les haya gustado este recorrido por los argumentos, los posibles protagonistas y las razones por las que creo que estas series tienen todos los ingredientes para convertirse en auténticos fenómenos. Para resumir, hemos explorado 9 series turcas con tramas que van desde el romance prohibido en el eco de las Estambules hasta el misterio histórico de La promesa del sultán, pasando por el thriller artístico de El secreto del maestro. Hemos visto historias de superación, intrigas políticas y dramas familiares que prometen cautivar al público en 2025. Cada una de estas series ofrece una ventana a la cultura turca, explorando sus tradiciones, sus valores y sus desafíos con una sensibilidad y un estilo únicos. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya servido para descubrir nuevas series que agregar a su lista de pendientes. Me encantaría saber cuáles de estas series les han llamado más la atención y por qué. Déjenme sus comentarios abajo. Compartan sus opiniones y teorías. ¿Qué actores les gustaría ver en estos roles? Su participación es fundamental para crear una comunidad apasionada por las series turcas. Y antes de despedirme, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura telenovelera. Adiós. Y recuerden, el drama nunca descansa. Hasta la próxima.